Este es un vídeo comentario a un libro escrito por Tolstoy en 1886 llamado La muerte de Iván Ilich. Y es un libro que he vuelto a leer porque Wayne Dyer, en su película El atardecer de la vida, comenta que le impactó mucho y yo lo he vuelto a leer y te recomiendo que antes de ver este vídeo, si tienes la oportunidad que lo leas, se lee en 3 o 4 horas, pero si no quieres leerlo, puedes ver el comentario que voy a hacer a continuación. El trabajo espiritual consiste en no llegar al punto donde llega Iván Ilich en este libro, que es al punto en los últimos 3 días de su vida, con una enfermedad grave, y donde se pregunta y se atormenta si había vivido la vida que debía haber vivido. Se pregunta si su vida había sido un error. Y la idea es que con el trabajo espiritual y con los vídeos y con los libros que escribimos, te preguntes esta pregunta mucho antes, para que puedas poner remedio y puedas corregir si piensas que la vida que estás viviendo no es la que realmente quieres vivir. El sufrimiento que vive Iván no se debe a la enfermedad, como veremos, sino es un sufrimiento moral, como dice el autor, y no tenía por qué tener este sufrimiento porque vamos a ver que es una vida ejemplar y, como comenta Tolstoy en el libro, para que os hagáis una idea, es una vida, dice así: la historia de la vida de Iván Ilich era una de las más sencillas, de las más ordinarias y de las más terribles. Lo voy a poner aquí: vida de lo más sencilla, más ordinaria y más terrible. Y cómo una vida sencilla y ordinaria puede ser terrible, y es precisamente por esto que hemos comentado. Porque es una vida que es determinada y vivida por otros, ¿vale? Así que vamos a empezar a repasar los momentos de su vida más importantes. Y el libro empieza con la muerte, el momento de su muerte, y aquí observamos dos cuestiones. Lo primero es el sufrimiento que vive en los últimos 3 días, atormentándose por todo lo que no había hecho, atormentándose por si había vivido la vida que debería vivir. Y en un diálogo con su alma, Iván dice: pero si he hecho todo lo que querían de mí, he hecho todo lo que la sociedad esperaba, he sido un ciudadano respetado y respetable. Pero llega a la conclusión que en realidad no debería haber vivido esa vida. Y de ahí su sufrimiento y su enfermedad. Y había llegado a ser un juez muy importante de su ciudad, y lo que están pensando sus amigos y sus parientes es, em, es curioso, porque no están pensando en que se le está yendo un amigo, sino que, como vemos cómo funciona el mundo animal, que es en el que estaba metido Iván, sus amigos estaban pensando en quién será, a quién le van a ofrecer el puesto que tiene Iván Ilich de juez. Y entonces se ve cómo piensan a ver quién va a ser el heredero o quién va a ser el sustituto de Iván Ilich, que tenía un sueldo de 5.000 rublos, que era un sueldo muy importante, era un sueldo bastante generoso en aquella época. Los amigos también estaban pensando en lo fastidioso que eran estos eventos sociales de la misa y el entierro, porque en realidad lo que querían era irse a jugar a las cartas, y de hecho muchos de ellos, en cuanto pueden, en cuanto hacen acto de presencia, básicamente se van a jugar a las cartas, que es en lo que estaban deseando. Y su mujer lo que está pensando es en la pensión,
y ya lo tenía todo calculado, la pensión que le iba a ofrecer el gobierno, pero habla con uno de sus amigos abogados, amigos de Iván, a ver si pudiera conseguir algo más del Estado. Y el amigo dice, qué bien lo tenía todo pensado esta mujer, incluso intentaba sacar algo más, pero era muy difícil obtener algo más de lo que ella ya había pensado que iba a obtener. Es decir, sabía perfectamente qué renta le iba a quedar en cuanto muriera su marido. Entonces vemos cómo funciona el mundo animal, que básicamente en el mundo animal las personas se convierten en roles, puestos, imágenes, y la idea es ocupar ese rol para tener una imagen mejor de cara a la sociedad. Si eres funcionario de tercera, es mejor ser funcionario de segunda o funcionario de primera. ¿Vale? Bien, luego empezamos a ver el comienzo de su vida profesional. Su padre era un funcionario al quien habían creado un puesto a medida muy bien pagado. ¿Vale? Entonces se había metido, digamos, en toda la estructura del Estado para ser un funcionario. El hermano mayor de Iván siguió a su padre, Iván también siguió a su padre, y el hermano menor, digamos, era como la oveja negra de la familia, que perdía todos los trabajos y era mirado mal. La hermana se casó con alguien como su padre. ¿Vale? Aquí ya vemos como una determinación inconsciente lleva a que los hijos hagan básicamente el trabajo que ha desempeñado el padre. La hija se case a alguien como el padre y solamente digamos, la oveja negra era alguien, digamos, que fue como rechazado por la familia y no y básicamente no le querían ver al hermano pequeño. Dice que Iván no era ni tan frío ni tan correcto como su hermano mayor, ni tan aturdido como el tercero. ¿Vale? Entonces tenía cualidades para despuntar en la vida profesional. Iván desempeñaba severamente lo que consideraba su deber y por deber admitía, aquí vemos cuál es el deber, ¿no?, de esta persona, cuanto era admitido como tal por las personas que ocupan puestos superiores, personas que le atraían como la luz a las moscas y de quienes adquirió sus maneras y su modo de mirar las cosas. ¿Vale? Entonces, el deber para Iván, lo voy a poner aquí, el deber era cuanto era admitido como tal por las personas que ocupan puestos superiores. Y aquí vemos cómo el deber moral y los valores sociales son transmitidos por las personas que ocupan o que ocupaban unos puestos superiores, ¿no? Entonces, el deber no tiene nada que ver con el deber interno o el dharma espiritual, que se puede llamar, sino el deber es aquello que los superiores consideraban como deber, ¿vale? Los demás. Entonces, vemos ya la posición psicológica de Iván, cómo comienza a buscar hacer aquello que los demás consideraban como adecuado. Dice que en la escuela de Derecho había cometido acciones que en ocasiones le parecían villanías y hasta le inspiraron cierto horror a sí mismo, pero ulteriormente, viendo que actos por el estilo eran cometidos por hombres de alta posición y que no pasaban por malos, las olvidó por completo, sin hacer caso de sus recuerdos. Es decir, dice que cometió actos viles, probablemente contra otros compañeros o contra personas que eran eran socialmente vistas inferior, pero como veía que
que estos superiores, estas personas que ocupaban puestos superiores también lo hacían, pues no consideró que estaba haciendo nada malo y olvidó esos actos de repente. ¿Vale? Luego es enviado como enviado del gobernador y luego se convierte en juez de instrucción. Y ahí es donde conoce a su futura esposa. Y vamos a hablar un poco del matrimonio. Y así es como llega Iván al matrimonio. En primer lugar, piensa lo siguiente. Conoce a una chica que es una chica que era guapa y era además, digamos, pertenecía a la clase aceptada, a la clase social aceptada para el casamiento de un juez. Y piensa lo siguiente, Iván. No tenía muchas ganas de casarse, pero dice, en suma, ¿por qué no me he de casar? Y este pensamiento, aunque parece terrible, ¿no?, que alguien se case pensando, en suma, ¿por qué no me he de casar?, se casa porque era agradable adquirir semejante esposa y porque las personas de alta posición lo encontraban razonable. Es decir, no está viendo las cualidades de su mujer, está viendo por qué era agradable y por qué las personas de alta posición lo encontraban razonable. Era un casamiento razonable. No habla de amor, simplemente habla de que el resto de personas de alta posición lo aprobaban. Era algo adecuado a su posición. Esto, que puede parecer terrible, visto desde fuera, en realidad se da mucho en la sociedad. Y yo me he encontrado con varias personas que me han reconocido esto, que se casan básicamente porque es lo que toca, porque no me he de casar, y es porque si no me caso, ¿qué hago ahora? ¿Vale? Y así es normal que haya, digamos, tantos divorcios hoy en día, porque las motivaciones para el casamiento probablemente no sean las adecuadas. ¿Y qué ocurre? Que tras una primera etapa feliz, aproximadamente un año, su esposa se comenzó a hacerse celosa, le exigía todo tipo de cuidados y le hacía groseras escenas. Es decir, el matrimonio enseguida empieza a naufragar. Y luego ya veremos cómo este matrimonio acaban los dos personajes, la mujer y el marido, odiándose, bien por actos que hacía ella o bien por el mal humor que luego tiene Iván. Y la solución a esto, lo que hace Iván, es, en lugar de intentar arreglarlo de alguna manera, dice, bueno, me refugio en mi trabajo y empieza a trabajar y empieza a desarrollar su trabajo de una manera extraordinaria. Es decir, no quería apenas pasar tiempo en casa, sino que se refugiaba en su trabajo y quería destacar en su trabajo, que era donde se sentía poderoso, porque además era el lugar donde podía mandar a la cárcel o podía hacer juicios sobre las demás personas. Luego vamos a analizar ahora el trabajo. Vemos ya que el matrimonio o su vida matrimonial comienza a ser turbulenta y quería estar el menor tiempo en casa. Entonces, escoge el trabajo como medio de lucha para reconquistar su independencia. Es decir, y esto ocurre muy frecuentemente sobre todo ha ocurrido hace 30, 40 años, cuando la mujer básicamente era ama de casa. Entonces el marido se refugiaba en el trabajo, llegaba muy tarde para no estar en casa. Entonces,
aquí vemos que Iván escogió el trabajo como medio de lucha para reconquistar su independencia, porque era un lugar donde podía ser dueño, en cierto modo, de su vida. Y lo sorprendente de este libro es que está escrito en 1886. Y como vemos, no han cambiado mucho las cosas desde aquel entonces. La vida determinada por el colectivo sigue estando ahí presente. Cambia un poco el escenario, pero en realidad sigue estando presente. Pero vemos que, y eso también es muy frecuente, que hay un momento de estancamiento en su carrera profesional por las envidias que le tenían otros compañeros, y ya deja de ascender y los puestos empiezan a nombrar a otras personas en puestos que él consideraba que deberían ser suyos. Además, los gastos de casa superaban los ingresos, empieza a tener deudas y está muy agobiado. Así que decide ir a San Petersburgo para, digamos, exigir que le den un puesto acorde a su valía. Y en el viaje se encuentra con un amigo y resulta que le han hecho, digamos, la persona que decide, y efectivamente por este golpe de fortuna le dan otro puesto, le mandan a otra ciudad y le convierten en juez. Y además gana los 5.000 rublos que quería. Y durante ese momento pues se empeña básicamente en poner una casa acorde a lo que el puesto le exigía. Entonces vemos cómo el dinero que empieza a ganar se lo gasta en poner una casa acorde al puesto que iba a desempeñar en la nueva ciudad. Es decir, pasó de ganar 3.500 rublos a 5.000, pero todo el dinero se lo gastaba en acomodar su casa. Y la vida social, obviamente, también tiene que ir acorde a el puesto que ocupaba. Entonces empieza a rechazar a amigos y a parientes que no eran lo suficientemente apropiados, ¿vale? Entonces empieza a tener relaciones que son básicamente por conveniencia, en vez de por realmente una amistad verdadera. Y se da cuenta que para llevar una vida digna, aquí digna lo podemos poner entre comillas, para llevar una vida digna se hacían necesarias cultivar ciertas relaciones. Para llevar una vida digna tenía que cultivar ciertas relaciones. Y además, otra cosa que hacía era exigir en la casa las conveniencias exigidas por la opinión pública. Es decir, un juez tenía que tener este tipo de muebles, un juez tenía que tener este tipo de servicio. Es decir, toda su casa era como un escaparate para que los demás aprobaran la vida que llevaba. Y además llegó un momento donde solo se divertía jugando a las cartas. Bien, podríamos decir que Iván, bueno, tenía una vida más o menos aceptable y razonable, pero cae enfermo. Y con su enfermedad se le agria muchísimo el carácter y tiene un carácter terrible. Y aquí es donde empieza a expresar incluso mucha violencia. Se dan cuenta que él odia a su mujer y la mujer le odiaba a él. Entonces, por ejemplo, vemos un párrafo que dice: habiendo resuelto que su marido tenía un carácter terrible, que había hecho su desgracia, se compadecía de sí misma. La mujer tampoco toma ninguna medida, sino que básicamente era compadecerse a sí misma. Y cuanto más aumentaba aquella autocompasión, más grande era el odio que su esposo le inspiraba. Hubiese deseado que muriese su marido, pero no le era posible querer su muerte, porque sin él no habría sueldo. Entonces ya vemos cómo el matrimonio, que básicamente fue un matrimonio conveniente, un matrimonio social, empieza a acabar en el deseo de que
el marido se muera por parte de ella y el deseo de que ella se muera por parte de él, porque no encuentran otra solución al arreglo de su marido. Y al enfermarse de gravedad, el interés que inspiraba a los demás era saber si pronto dejaría vacante su plaza y si desembarazaría pronto a los vivos del fastidio que causaba su presencia. Porque ya con la enfermedad, poco a poco las personas empezaron a alejarse de él. Y los únicos que más o menos le hacían caso eran los médicos, que cobraban muchísimo dinero, y la frialdad de los médicos. Él le preguntaba a los médicos, ¿tengo algo grave? Y los médicos nunca contestaban de forma directa. Siempre contestaban de forma fría, con palabras académicas, con palabras que eran poco entendibles para los pacientes, dejando a Iván con muchísima angustia porque no sabía si lo que tenía era grave o no. Y vemos también cómo, por ejemplo, cuando en un momento dado mira a su mujer desde la cama, que estaba enfermo, dice, la detesta con todas las fuerzas de su alma, su contacto lo hace sufrir y despierta un acceso de odio contra ella. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos cómo una vida que supuestamente tendría que ser feliz, ¿no? Porque tenía una buena familia, una esposa agradable, a pesar de lo que decía él, tenía las comodidades que podría desear cualquiera de su época. Vemos cómo básicamente su vida está llena de enfermedad, de rabia y de odio y de frialdad. Bien, ¿cómo son los últimos días de Iván? Sus últimos días básicamente son de auténtico sufrimiento y tiene un diálogo con su alma. Y le pregunta el alma, ¿qué necesitas? Y dice Iván, no sufrir, vivir. ¿Vivir? ¿Cómo vivir? Sí, vivir como viví antes, bien y agradablemente. Y le pregunta al alma, ¿qué es eso de bien y agradablemente? Es decir, Iván quería volver a vivir como había vivido su vida. Y el alma le pregunta, ¿pero qué es eso de vivir agradablemente? Y se da cuenta que todas las felicidades, que había tenido se iban difuminando y los únicos momentos donde había tenido felicidad verdadera era al principio de la vida. Dice, solamente había un punto luminoso, había más allá, él empieza a recordar su vida, y fueron en sus primeros momentos donde su vida era luminosa. Más allá, de ahí todo se hacía negro, negrísimo. Y se pregunta, ¿pero cómo puede ser esto, que todo sea negro, negrísimo, si he vivido con regularidad y con mesura? Y Iván tiene este diálogo interno consigo mismo, con su alma, y lo que parecía inadmisible al principio, que no había vivido como vivía, resulta que se dio cuenta que todo, y dice así, todo resultaba horrible, una mentira enorme. Y ocurre algo muy importante al final de estos diálogos, al final de este diálogo, donde se da cuenta que la muerte en realidad era su liberación. Dice, en lugar de muerte había luz. Entonces, en el caso de Iván, que había vivido una vida determinada por otros,
la muerte se convierte en luz liberadora. Y muchas personas que, digamos, viven la vida determinada por otros, al final su única solución, están tan atrapados en lo que otros necesitan, en lo que otros quieren, en contentar a los demás, en vivir de las apariencias, que la única forma de salir de ese entramado, de ese personaje que han creado, es a través de la muerte. Y esto le pasa a muchos personajes públicos que incluso llegan a suicidarse porque no pueden aguantar, digamos, seguir viviendo de las apariencias. No pueden aguantar seguir viviendo una vida determinada por otros. Una vida, por decirlo así, una vida que es una pseudo vida únicamente buscando la aprobación de los demás. Pero vemos cómo todo esto ha sido inconsciente. Podríamos decir que Iván ha tenido capacidad de decidir en algunos momentos, pero en realidad, en general, él básicamente ha sido un instrumento del colectivo para que cumpliera un papel, para que viviera una vida, digamos, determinada por las exigencias de este papel, y los únicos momentos realmente lúcidos son al principio de su vida y justo en el momento de su muerte, cuando la muerte se convierte en luz liberadora. Bueno, espero que te hayan gustado este comentario. Si te lees el libro y quieres hacerle algún comentario, pues te agradezco que lo hicieras. Y si quieres, puedes también comentar cómo se puede aplicar las enseñanzas de esta obra a tu vida o a la vida de alguna persona cercana que tengas y que quizá esté, digamos, viviendo la misma vida de Iván Illich. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado.